Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Esta es la clase número 54 y en nuestra clase hoy vamos a continuar con el tema La bondad de Dios y el precio que pagó Cristo. Recuerda, la bondad de Dios y el precio que pagó Cristo. Esperamos que tomes notas y que vuelvas a repasar luego de que terminemos la lección. Recuerda que somos familias que se enfocan en lo importante. Vamos a empezar nuestra lectura hoy en Mateo capítulo 19, versículo 16, y vamos a leer desde el versículo 16 hasta todo el capítulo 20. Dice la palabra de Dios así. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces los contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día.
Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán últimos. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los 12 discípulos aparte y les contó en privado lo que le iba a suceder. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Entonces, la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: ¡Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros! ¡Cállense!, les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, así es, María Paz, cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver, luego lo siguieron. Muy bien. Clase número 54. La bondad de Dios y el precio que pagó Cristo. Recordemos que nosotros, cuando estudiamos la Biblia para interpretarla de manera correcta, debemos siempre tener en perspectiva el libro que estamos leyendo. Debemos analizar muy bien que la historia o el pasaje que estamos leyendo pertenece a un hilo conductor, a una intención que tiene el autor. Nosotros estamos leyendo en orden el Nuevo Testamento y empezamos desde el libro de Mateo capítulo 1. Entonces, vamos a unir todos los puntos para comprender este pasaje que hoy hemos leído.
Recordemos que Mateo tiene la intención de escribirle a una audiencia judía, el pueblo judío que se ha convertido al cristianismo, no a todos los judíos, no, es al judío que se ha convertido a Jesucristo. Mateo los tiene en mente y quiere demostrarles que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Bien, Mateo entonces en los capítulos 1, 2, 3 y 4 nos ha mostrado la presentación del Rey, la presentación del Mesías, la presentación del Rey eterno. Cosas interesantes. Capítulo 1 está la genealogía, donde enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Los personajes que están en esta genealogía son los personajes que protagonizaron la historia aquí en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 vienen unos sabios, unos magos de Oriente para adorarlo. Ahí el autor quiere mostrar que los no judíos vienen y lo adoran y lo reconocen como Dios, como Rey eterno, como Mesías. Capítulo 3 aparece Juan el Bautista. Bueno, en el capítulo 2 los judíos, en vez de adorarlo, Herodes con los principales líderes religiosos, Herodes lidera la persecución y entonces manda a matar a muchos niños nacidos por el tiempo más o menos en el que los magos habían dicho que iba a nacer o que había nacido el Mesías. En el capítulo 3 aparece Juan el Bautista cumpliendo profecías del Antiguo Testamento, preparando el camino para el Mesías. En el capítulo 4 aparece la prueba del rey, es tentado por Satanás. Primeros capítulos de Génesis. Allá en Génesis vimos cómo Satanás tentó a Adán y Eva y ellos cayeron. Capítulo 4 de Mateo, encontramos que el diablo está tentando ahora a nuestro Señor Jesucristo, pero él sale victorioso y lo derrota con la palabra de Dios, citada del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se unen porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es la preparación del Nuevo Testamento, es la predicción del Nuevo Testamento. Los dos se complementan. Capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, allí encontramos el Sermón del Monte, las enseñanzas del Rey eterno, cómo se vive en el reino. Capítulos 8, 9, 10, esos capítulos lo que pretenden es mostrar al Mesías no solo como el prometido en el Antiguo Testamento, sino que además aclara que el Antiguo Testamento lo presenta y aquí se cumple que Él es Dios con nosotros. Porque tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder para sanar a los enfermos, tiene poder para resucitar muertos, tiene poder para perdonar pecados, tiene poder sobre los demonios. Eso lo muestra capítulos 8, 9 y 10 y entonces el autor está mostrándonos que Él es el Dios eterno. Muy bien, en el capítulo 11 y 12 crece la oposición de los enemigos y ya los fariseos, los líderes religiosos judíos, planean cómo matarlo. Lo rechazan y cometen el pecado imperdonable. Dicen que Jesucristo hace los milagros, no porque es Dios, sino porque recibe poder de Satanás. Qué pecado tan terrible cometen aquí los líderes religiosos. Por eso, desde el capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar del reino y ya empieza a explicarlo. ¿Cómo es el reino? El reino de los cielos se parece a, el reino de los cielos es cómo. ¿Por qué habla del reino del cielo o por qué habla del reino de los cielos? Porque los líderes religiosos judíos rechazaron el reino. Y entonces él dice, ok, vamos entonces a mostrarle a las multitudes y a los que sí me acepten cómo es el reino. ¿De acuerdo? Entonces, por eso desde el capítulo 13 hace énfasis en el reino. El reino de los cielos es cómo. El reino del cielo es cómo. El reino de los cielos es cómo. Bien, vemos que en el capítulo 13 nuestro Señor Jesucristo es rechazado en Nazaret. Y entonces el autor empieza a hacer símiles desde el capítulo 13, 14, 15, 16. El autor empieza a hacer símiles. ¿Entre quiénes?
muestra a sus discípulos. Entonces dice, miren, los discípulos lo adoran, los discípulos lo reconocen. En el capítulo 16 dicen, los discípulos le dicen, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y entonces el autor compara la reacción de los discípulos frente al Mesías y lo reconocen como ese Mesías que los líderes religiosos rechazan. Y entonces dicen, tú eres el Mesías. Los compara con las multitudes que buscan a Jesucristo es para ser sanados y para recibir alimento. Los compara también con los líderes religiosos judíos que ahora se proponen tenderle trampas para buscar cómo atraparlo y matarlo. Y también compara a otros personajes que son personas gentiles, no judíos o los despreciados que sí lo reciben. Ojo, porque tenemos que tener en cuenta a esos protagonistas. Hay personas enfermas, lisiadas, que sí lo aceptan. Recordemos que en ese tiempo, en esa cultura, se creía que las personas pobres, enfermas, lisiadas, con una condición terrible, estaban así porque estaban recibiendo un castigo de Dios. Entonces, uy, terrible, miren, nació ciego, uy, está paralítico, uy, se quedó pobre, Dios lo está castigando. Los gentiles, o sea, los no judíos, eran considerados como algo despreciable. Recuerden que el no judío también era, no judío, nosotros somos el pueblo de Dios, los judíos. Los no judíos, nada que ver. Entonces el autor coge estos grupos y los empieza a comparar y empieza a mostrarnos cómo esos diferentes grupos reciben al Mesías. Entonces recuerdo, los no judíos, o sea, los gentiles, los pobres, los enfermos, los desvalidos, los miserables de la sociedad, recibían a Cristo como el Mesías. Lo reconocían como el Mesías. Las multitudes no lo reconocían como Mesías, sino que las multitudes, la masa de gente, buscaba era alguien que les diera de comer y los sanara. Los fariseos y los líderes religiosos estaban ya buscando cómo matarlo. Y los discípulos lo reconocen como el Mesías. Son los leales a él. Muy bien, teniendo ese panorama en mente es que llegamos al capítulo 19 y por eso desde el verso 16 hoy leímos los símiles que está haciendo el autor. Arrancamos con el hombre rico. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y entonces nuestro Señor Jesucristo lo mira con amor, como leímos en Marcos, y le dice: vende todo lo que tienes y sígueme, en conclusión. Y él se va triste porque dice: no, yo amo más mis riquezas, y entonces se fue triste. Y resulta que en el versículo 29 del verso 20 se cierra este ciclo con otros personajes. Empezó con un líder religioso rico y termina con estos personajes. Miren cómo es bien interesante. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. ¿Sí ven? Aquí están los protagonistas, la multitud, uno de los protagonistas. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. ¿Sí ven? Aquí están otros protagonistas, dos hombres ciegos, pobres, desvalidos, mendigos, rechazados por la sociedad, marginados. Y miren cómo los tratan y todo. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Sí ven la diferencia? El joven rico, el líder religioso, antes le abren calle de honor para que se acerque al Mesías, y el joven rico no dice Señor, hijo de David, no lo reconoce como Mesías, sino le dice maestro. Maestro bueno. Y por eso nuestro Señor Jesucristo le contesta: ¿y tú por qué me llamas bueno si el único bueno es Dios? O sea, tú ni siquiera me reconoces como Dios y tú además te crees bueno. Pero en contraste tenemos a dos hombres ciegos que dicen: Señor, hijo de David. Eso significa, te reconocemos como el Mesías, como el Rey eterno. Ten compasión de nosotros. Y se humillaron. Y miren cómo los trata la multitud. La multitud al joven rico lo admira y dice: uy, este tiene que ir por delante en el reino del cielo. En cambio, a los pobres ciegos les dicen: cállense. Le gritó la multitud: cállense. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: no importa, ahí está el Mesías. Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros.
¿Sí ven que aquí el autor quiere comparar también la reacción de los fariseos? Los fariseos no le ruegan, los fariseos no se humillan, los fariseos no lo reconocen. En cambio aquí tenemos a dos marginados por la sociedad, dos ciegos, dos miserables que lo reconocen y le suplican: Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Y miren lo clave. Luego lo siguieron. ¿El joven rico lo siguió? ¿Los fariseos lo seguían? Aquí cuando habla de lo siguieron se convirtieron en sus discípulos. Recuerden que Mateo utiliza entonces grupos diferentes para compararlos y contrastarlos. Mateo utiliza la figura del reino del cielo para mostrar el reinado de Cristo en el corazón de las personas que lo reciben como Señor. Bien, vamos a devolvernos un poco al verso 28. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un ejemplo supremo de humildad, un ejemplo supremo y absoluto de humildad. El joven rico no se humilla, los ciegos se humillan hasta lo sumo. Y nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de humildad. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer hasta el 11. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bien, Filipenses entonces nos dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo, de total humildad, total humillación. Bien, volvamos a Mateo capítulo 20 y cerramos ya el estudio de Mateo 20. Hemos avanzado a pasos agigantados ya en la lectura y la comprensión del Nuevo Testamento. Capítulo 20, versículos 29 al 34. Entonces están los dos hombres ciegos. Jesús en el verso 34 dice: se compadeció de ellos. Nuevamente vemos a nuestro Señor Jesucristo compasivo. Jesucristo también se compadeció del joven rico. En Marcos dice que lo miró con profundo amor. Y aquí se compadeció también de los ciegos. Él no hace acepción de personas, él no tiene favoritos. Al instante pudieron ver y lo siguieron. La bondad de Dios. Dios el Padre es bondadoso porque envió a su Hijo. Dios el Padre es bondadoso porque Él hace que tanto los que se esfuerzan como los que no se esfuerzan en un acto de fe
Dios en su gracia es misericordioso y todos llegamos empatados al cielo. Eso es lo que quiere decir el versículo 16. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros y los primeros serán últimos. Eso significa que Dios es bueno, Dios es compasivo, Él no tiene favoritos. Y el precio que pagó Cristo, Él, como dice en el versículo 28, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Gran conclusión hasta aquí. ¿A qué grupo o con qué grupo te identificas tú? ¿Con qué grupo? ¿Te identificas con los marginados, con los pobres, los ciegos, los mudos, los paralíticos, los pecadores, los gentiles, los despreciados por la sociedad que los reconocen como el Mesías, los reconocen como el rey eterno y se humillan hasta lo sumo y lo siguen? Segundo, ¿te identificas con las multitudes que solo lo buscan por ver a ver qué obtienen? ¿Te identificas con las multitudes que solo quieren pan, solo quieren un milagro, solo quieren ser sanados y ya, pero no quieren pagar el precio y no se identifican con Cristo? ¿No son sus fieles discípulos? ¿Te identificas con sus 12 apóstoles? Bueno, con sus 11 apóstoles, su círculo más íntimo, que lo adora como Dios, que lo sigue, que está cerquita a Él recibiendo sus enseñanzas, que son mentoreados, guiados, enseñados por Él. ¿Te identificas con los fariseos hipócritas que lo rechazan y lo quieren es asesinar? ¿Con quién te quieres identificar? Todas esas opciones las tenemos cada uno de nosotros. Dani, recuerda, Margie, recuerda, yo lo debo recordar. María Paz lo debe tener en cuenta. Tenemos que tomar una decisión. O seguimos a Cristo con los motivos adecuados, los motivos correctos, porque Él es Dios, porque Él es el Salvador del mundo, porque Él vino a dar su vida en rescate por nosotros, porque nos quiere salvar para que no vayamos al infierno. A lo largo de Mateo ya nuestro Señor Jesucristo ha hablado varias veces del infierno. Él nos vino a rescatar porque no quiere que nadie vaya al infierno. ¿Tomamos esa decisión o endurecemos nuestro corazón? Muy bien, amigos, hemos terminado nuestra clase número 54, la bondad de Dios y el precio que pagó Cristo, segunda parte. Y ya hemos terminado el capítulo 20 de Mateo. En la clase número 55 empezaremos a leer el capítulo 21. Bien, amigo, y esperamos que estos estudios sigan enriqueciendo tu vida espiritual. Recuerda comentarnos cómo te están enriqueciendo estos estudios. Un abrazo a todos y recuerda que somos familias que se enfocan en lo importante. Hasta luego, amigos. ¡Chao!